Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Buenas tardes, nuevamente estamos aquí en Contenido Jurídico, una vez más, como siempre, dispuestos a seguir compartiendo con ustedes y recibiendo gratas visitas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Rojano, que preside el Colegio de Jueces de la Ciudad de México, nada más y nada menos. Pero para entrar más en detalles le vamos a permitir a nuestro colega que la presente. Muchas gracias, buenas tardes, Quetzalcóatl Luna Aquino Abogados. Hoy estamos nuevamente de manteles largos. Está con nosotros la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza. Ella es juez séptimo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia. También es primer presidenta del Colegio de Jueces de la Ciudad de México. Ha sido representante de nuestro máximo tribunal en la Ciudad de México a través de múltiples conferencias y ponencias en otros países como en Estados Unidos y en Cuba. También ha sido magistrada por Ministerio de Ley en reiteradas ocasiones y pues bueno, es una voz autorizada para hablarnos del tema. El día de hoy hablaremos de la estructura, la conformación y los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, por su tiempo, por estar aquí. Sabemos que su agenda es muy amplia, pero pues nos acompaña y nos hace la distinción. Muchas gracias, maestro. Bienvenida. Muchas Adelante. Gracias. Gracias por incorporarme a este trabajo tan interesante que es que nos conozcan nuestros justiciables, que vivan de nueva cuenta nuestros jueces, esta estructura, esta buena definición y este trabajo que se realiza cada día, no solo por nuestra participación, sino por el entendimiento que debe de haber dentro del gran trabajo procesal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hombre, al contrario. Y pues bueno, vamos a comenzar con el programa. Le tenemos varias preguntas, porque mucha gente cree que el Poder Judicial, como ya lo hablábamos en otros programas, es el poder de los judiciales, de los policías, de gente que está en las calles, ¿no? Y definitivamente sabemos que el Poder Judicial es el poder jurisdiccional integrado por jueces, por magistrados. En la Ciudad de México, ¿quién conforma al Poder Judicial? ¿Cómo se integra? ¿Quién está al mando de esta institución? Muy bien, aquí es muy importante distinguir lo que señala nuestra Constitución, tanto federal como local, en el sentido de cómo estamos constituidos. ¿De qué forma? Pues el ámbito federal encuentra su respaldo en precisamente esa gran división de los tres poderes a nivel federal. Tenemos a nuestro presidente de la República, tenemos en su caso el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y nuestra Suprema Corte, integrada no solo por nuestros ministros, sino también por los tribunales colegiados de circuito y nuestros jueces de distrito. Estamos hablando del ámbito jurisdiccional a nivel federal, como es bien conocido. Y en el ámbito local también nuestra misma Constitución, tanto la federal como la local, nos refiere que, ¿cómo estamos divididos? Nuestros poderes son los mismos tres, constituidos a través de nuestro adelanto y evolución histórica, pero está representada ¿de qué manera? Nuestro poder ejecutivo a través de nuestro jefe de gobierno del Distrito Federal, que ahora se le llama Ciudad de México, de acuerdo a las reformas. Tenemos obviamente además del Poder Ejecutivo, nuestra Asamblea de Representantes, en donde tenemos cada una de esas grandes personalidades que nos ayudan a la conformación de nuestro Poder Legislativo, y tenemos el Poder Judicial, que así es conocido, pero que obviamente comprende nuestro orden jurisdiccional, en el cual como máximo representante tenemos a nuestro Tribunal Superior de la Ciudad de México. Perfecto. ¿Qué sucede? Que antes le decíamos del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque estaban encuadrados de acuerdo a esas reformas que ya quedaron, como dijéramos nosotros, superadas. Pero ¿qué pasa? Nuestro tribunal, así como lo expliqué en el ámbito federal, está integrado por un presidente de nuestro tribunal, que a su vez auxilia, como en el ámbito federal,
un consejo de la Judicatura para la administración de vigilancia, de administración y en su caso de disciplina. Ese consejo es un órgano administrativo que anteriormente las funciones eran desarrolladas por magistrados que se encargaban. Para no, dijéramos nosotros, tener esas dos actividades o gran presencia o gran trabajo del orden administrativo y jurisdiccional, se creó el Consejo. El Consejo fue un órgano y ha sido un órgano obviamente importante, porque no solo destaca la administración de nuestro gran material económico, distribución de cargas, sino también de disciplina, quien vigila y controla las conductas que han de someterse tanto juzgadores como servidores públicos y como en su caso aquellos que tengan una injerencia en tal plan. Pero además de ello tenemos no solo la administración y la disciplina, sino también la premiación o los reconocimientos que se pudieran hacer para esa gran función que en muchas ocasiones ha quedado olvidada. ¿Por qué? Porque es muy complicado en su caso darle un gran reconocimiento a la labor que se realice si tenemos ese riesgo de algún flanqueamiento que pudiera ser motivo de crítica. Pero ¿qué pasa? A un lado del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que está integrado obviamente, ¿por qué? Por personas que originalmente eran tres representantes de nuestro poder jurisdiccional, jueces de primera instancia, de paz, en su caso representación de los magistrados, tenemos la representación del jefe de gobierno y de los dos o representación de los partidos políticos. Ahora se ha transformado y en lugar de esos 7 personajes que tenemos mayor participación e injerencia de las organizaciones que nos ayudan a conformar la buena marcha. Pero después del Consejo de la Judicatura tenemos a nuestro presidente de nuestro tribunal, que es una persona muy destacada, que en su caso ha trabajado no solo con esa educación y protocolo de buena forma y de buen trabajo político, sino también ha tenido la presencia y la oportunidad de seguir destacando la gran tarea de nuestro tribunal y no en su caso tener esos problemas que en ocasiones se le podrían dar por algunos comentarios que en su caso destacan en algunos personajes que pudieran ser de polémica. Okay. Además de nuestro presidente del tribunal, tenemos el Pleno de Magistrados. El Pleno de Magistrados es el órgano principal, o dijéramos preponderante de nuestro tribunal, que en su votación no solo elige a nuestro presidente del tribunal, sino también toman decisiones que sean trascendentales. ¿Para qué? Para la buena marcha, que de manera conjunta con nuestro Consejo de la Judicatura han marcado pautas para seguir en una línea ascendente de trabajo y de constancia. Recordemos que además de nuestro presidente del tribunal y de las salas que están integradas por materia, cada una de esas salas está integrada por 3 magistrados, de los cuales uno de ellos hace las veces de presidente para llevar el liderazgo o el trabajo bien organizado de marcha, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que son 3 opiniones jurídicas que en el caso de la observancia y manifestación de un asunto pueden hacer esos comentarios o esas reuniones en las cuales delimitan o en su caso pueden trabajar para poder delinear qué posición guardar. Recordemos que puede ser una opinión uniforme, que podría ser obviamente sin ningún problema, o puede ser una votación de mayoría cuando tuviéramos un voto particular que no estuviera concatenado con la teoría o esa cuestión académica que estuviera todavía a dilucidarse y que se escucha precisamente para tomar una directriz idónea y conjugada con el derecho y la justicia. Y que son muy importantes esos, porque esos votos particulares a los que se refieren van dando precedentes e innovación a la justicia, hacia los nuevos temas, y se necesitan magistrados muy valientes. Y eso que usted señala es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas ocasiones la ley tiene que ir evolucionando, caminando a través, como nuestra sociedad, en una constante transformación. ¿Y qué pasa? Que esos votos particulares tienen también que darnos una pauta y un camino, no solo porque sea lo exacto ese voto particular, sino al contrario, porque tiene que suscitar polémica y debate como lo tenemos en las contradicciones de tesis y el marcaje de una jurisprudencia que, como señala nuestro artículo 14 constitucional y 19 del Código Civil, tenemos que estar a la letra de la ley.
En su caso, a la interpretación, que es bien conocida por todos nosotros, la jurisprudencia, y a los principios generales del derecho, que anteriormente se decía, y por algunas entidades de la Federación, el ámbito civil es de estricto derecho. Y ahora sabemos que tiene apertura, porque tenemos tratados internacionales, derechos humanos, la convencionalidad y el control difuso, que tiene que ser no arbitrario, sino siempre fundado y motivado como nuestras sentencias. Claro. Pero además de las salas, perdón, sé que de que tomo en ocasiones el micrófono, me importa mucho la división también por materias. ¿Por qué? Porque originalmente teníamos solamente el ámbito civil y ahora hemos crecido de gran forma en el ámbito familiar, precisamente porque el núcleo de nuestra sociedad es la familia. Y los magistrados también trascienden ese punto. ¿Y qué pasa? ¿Es la única? No. Un ámbito que también me preocupa es precisamente ese ámbito de justicia para adolescentes, en donde tenemos que tener mayor énfasis. ¿Para qué? Para corregir lo que estuviera mal o reinsertar también, así como en el ámbito penal, que siempre ha sido nuestra preocupación a esos jóvenes. Que es una parte donde se ha humanizado el derecho, y sobre todo en el ámbito familiar, niñas y adolescentes, y en penal. Porque digamos que hay otras materias que sí son un poquito de más estricto derecho, sin dejar de verlo. Y que podríamos decir, tampoco las podemos dejar de lado. Sí, claro. Son preponderantes, como que la materia mercantil, todos los aspectos económicos. Son de estricto derecho. Y que podríamos nosotros ahondar o atrevernos de manera aventurada a decir, todo nuestro México, cuando tenemos crisis económicas, los asuntos mercantiles comienzan a crecer. Claro. Y que además, tiempo es dinero. Y que en muchas ocasiones esos convenios, esos arreglos son necesarios para seguir funcionando en este ámbito que todos requerimos. Para el flujo de dinero, ¿no? Inclusive este cambio sí sería importante, si en un minuto si nos pudiera explicar, porque estos cambios con la convencionalidad y los derechos humanos vienen a partir de la reforma del 2011. Entonces, yo diría que desde el 2008. Me atrevería a decir, si bien es cierto nuestra legislación cambió en el 2011, creo que esas transformaciones las traemos desde el 2008, precisamente por la necesidad del cambio. Pero somos muy jóvenes todavía, que no se desesperen, porque a veces cuando estamos en las materias familiares y ese tipo de asuntos donde hay asuntos muy sensibles, nos desesperamos, pero se está trabajando, es lo que usted nos está diciendo en este momento, que están haciendo un esfuerzo enorme. Así es, y tenemos innovaciones muy grandes, como pudiera ser que nuestro Instituto de Estudios Judiciales, que si bien tenemos más de 25 años ya con él, no menos cierto es que hemos tenido mayor permanencia y mayor asiduidad de quién, no solo de los jueces que tomamos y nos capacitamos ahí, sino también nuestro personal. Ese carrera judicial o ese servicio de civil de carrera también ha permeado. Nos estamos preocupando por los trabajadores, pero punto también mayor es al justiciable. La invitación a quienes, a los periodistas que nos conozcan, que vean nuestra tarea. ¿Para qué? Para ayudarlos a cuidarse y a cuidarnos. Segundo punto, no solo ello, a los abogados en general. Esa invitación para que nos conozcan, para que los juicios orales no solo sea la capacitación de nuestros jueces, sino al contrario, que el abogado sepa. Tenemos nuestra retórica mexicana, que así le llamamos nosotros, en donde se hace una profundidad del análisis, no solo de la retórica de los griegos antiguos, sino una actualización a nuestra cultura, no solo jurídica, sino también mexicana, para entender nuestras necesidades, no importar figuras extranjeras. De hecho, es una nueva retórica, ¿no? Así es la nueva retórica mexicana que la estamos actualizando. Va a ser más sencillo el lenguaje, ya ve que se dice que hablábamos abogañol, de ese lenguaje tan complejo y técnico. Ahora la nueva retórica mexicana va a ser más sencilla. La retórica mexicana implica que digamos todo de manera clara, concreta, precisa, pero sencilla. Si bien no abandonamos nuestros silogismos que nos han dado ese cauce o esa verdadera conformación de la premisa mayor y menor y ajuste al asunto, no menos cierto es que en esta argumentación, con nuestros nuevos juicios orales, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entender el lenguaje con el que se puede conducir el señor juez. Escuchar a las dos partes, darles esa oportunidad de que podamos llegar a ese arreglo o conciliación. Pero además de ello, llevar ese, decimos nosotros, lenguaje más claro, más accesible, porque ahora tenemos al justiciable y él tiene que entender por qué gana, por qué pierde. Incluso para un verdadero cumplimiento de la ley.
tenemos que ser claros. Y en su caso el abogado tendrá que dejar esas cuestiones que antes daban lugar a dilaciones procesales para ahora concentrarse en ese asunto, en el punto cuestión álgido, que ya no va a ser solo la valoración del juez, sino la valoración sí va a estar contenida en nuestra sentencia, pero el mismo justiciable y los mismos abogados se van a percatar de quién y por qué podemos resolver de esa manera. Y que esa dilación procesal debe ser castigada, ¿no? Porque los juicios no pueden durar tanto tiempo y hoy en día creo que la sociedad está creciendo rápidamente y necesitamos una justicia pronta y expedita realmente. Pero más ¿no? allá que la justicia, yo creo que abogados éticos y responsables, Es que son los que correcto. entorpecen, porque muchas veces tú sabes que ellos se interponen, bueno, usted mejor que nadie, un montón de recursos, Claro. lo que les llaman chicanadas. Sí, por eso Y necesitamos una sanción. una tal vez, sanción ¿no? también En un para momento. ellos. Algo muy importante, estamos hablando de que tenemos que tener una nueva cultura. Esta cultura jurídica también voltea hacia los principios y valores, hacia la conducta procesal que deben de asumir las partes en una verdadera ética, en una formación integral, que no solo es que mi cliente tenga la razón, sino que yo la sepa expresar, pero sin chicanas, sino con una verdadera exposición del caso que estoy haciendo y que la prueba sea persuadir al juez de mi razón. Claro. No convencerlo de algo inconveniente, que en muchas ocasiones esas pruebas, aunque sabemos que la prueba es lo probo, lo bueno y lo correcto, ¿cuántas veces la prueba pudiera ser manipulada por un litigante que en su caso así fuera, que nos da un cauce difícil para el Muy problema? bien. Doctora, si le parece, regresamos en 2 minutitos. Parece ser que tenemos un corte comercial. Claro y que sí. nos estaba platicando de la integración de las salas, de los magistrados y de las materias que conoce el Tribunal Superior de Justicia. Si le parece, regresamos del corte y nos sigue platicando de cuáles son las materias que conoce, Claro que sí. las instancias y cuáles son sus funciones. ¿Sí? Muy Vamos bien. a un corte y regresamos en 2 minutos. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en su programa Contenido Jurídico y está como invitada la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, juez séptimo de lo civil y presidenta del Colegio de Jueces de la Ciudad de México. Estábamos hablando de la integración del Poder Judicial en la Ciudad de México, nos está platicando de la integración de las salas, de los magistrados, que se integra cada sala por 3 magistrados, y de las materias. Pero también una parte muy importante y de la cual a usted sabemos que tiene muchas satisfacciones es el hablar de los jueces. Son más de aproximadamente 400 jueces de todas las materias que integran el Tribunal Superior de Justicia, y usted tiene el alto grado de
de ser la presidenta de ellos. ¿Nos puede contar un poquito de la función de los jueces, de las materias de lo que conocen y de las instancias? Sí, si nosotros hacemos una vista hacia el pasado, recordemos que todo se originó en la materia civil, así como la historia nos ha definido esa posición, también con nosotros. Originalmente los asuntos se conocían en el ámbito civil. De ahí hubo la primera gran división, que la conocemos todos, la materia penal. ¿Por qué? Pues porque en la materia penal hemos tenido el cuidado necesario. ¿Para qué? Para reinserción de esa persona que de alguna manera ha caído en el error en el ámbito jurídico, y tenemos que llegar a la consolidación de nuestra sociedad para que siga viviendo. De este momento, también ha resultado muy importante el diálogo que hemos tenido con otros tribunales, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local, que en muchas ocasiones, y en especial, por ejemplo, en Nayarit, hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de los procesados que se han titulado de abogados, en los cuales han sentido, muchos de ellos ya tenían un alejamiento hacia un motivo de vida, alegría o felicidad, y al titularse y tener esa nueva oportunidad, incluso se han sentido útiles para ellos mismos y para sus familias. Un orgullo haber terminado. En ese sentido hablamos no solo de los jueces, sino de la importancia que ha habido de esa oportunidad. Pero nuestros jueces, retomando, además del ámbito civil, la influencia que surgió primero del ámbito penal, que son medidas de seguridad, castigos, y en su caso, esa posibilidad de reinsertar, sabemos que la siguiente gran división se dio en el ámbito de familia. ¿Por qué? Porque los asuntos necesitaban ser cuidados de esa manera. Así, de 1948 a 1971 tuvimos la primera gran división, pero no fue la única. Nuestra sociedad imperaba también un cambio. Y el primero que se dio fue también en los asuntos de arrendamiento. ¿Para qué? Para atender esa necesidad de la vivienda. ¿Recuerdan ustedes los cambios de esas rentas que eran de costo congelado? Y que después, ahora, ¿qué sucedió? Los dueños de esos edificios o de esas viviendas las dejaban al descuido porque no era posible. No era rentable. Así es. ¿Y qué sucedió? Ese cambio nos favoreció a todos, a nuestra sociedad, a los señores jueces, porque ahora es un procedimiento más ágil, y que en su momento se crearon jueces especializados, que después fue decayendo ese ámbito, y entonces, ¿qué sucede? Ya no hubo la necesidad de 20 jueces de arrendamiento, sino se fue diluyendo en los demás jueces civiles, y por eso, en su caso, se hizo una adecuación. Pero también tenemos el ejemplo en materia de concurso mercantil, que originalmente era conocido en nuestro tribunal y que después se fue al fuero federal, precisamente a dar cuenta de la competencia y trascendencia que teníamos a nivel nacional. Pero ¿qué sucede? Por ahí hay una nueva ley que está todavía en estudio, que es mejor conocida en otros países como la ley de la segunda oportunidad, que es cuando tenemos a esos ciudadanos que han caído en una situación económica y que pueden hacer su concurso como personas físicas, tema de interés y de mucho cuidado y atención. Ese es un punto. Estamos hablando de la división, repito, penal, en su caso la familiar, concursal, la de arrendamiento. Pero ¿qué sucede? Eso ha seguido evolucionando. Tenemos los de inmatriculación, que era para regularizar nuestras tierras. ¿Y qué sucedió? Que teníamos que era un procedimiento administrativo, que las más de las veces teníamos 2 juzgados, pero que en su caso teníamos otras instituciones que fueron a ayudar. ¿Y qué sucede? Que ahora la inmatriculación ha tenido también que ser conocida por todos nosotros. Esto resulta interesante porque ahora tenemos jueces de primera instancia, mejor conocidos como procedimiento tradicional, y los jueces de oralidad. Aquí quisiera yo que hagamos un gran paréntesis. Los jueces de oralidad existen ahora, pero los teníamos contenidos, que eran diferentes, en nuestros juzgados de paz. Los juzgados de paz, originalmente así creados, llevaban las 2 materias y se les llamaba mixtos. Mixtos porque llevaban materia civil y penal. ¿Por qué fueron transformándose? Primero, por la necesidad de la sociedad. Segundo, porque las personas, muchas ocasiones, arreglaban sus asuntos más con una conciliación o un convenio que los mismos juzgados de paz en ocasiones propiciaban, porque ante la presencia se resolvía el asunto, pero en muchas ocasiones, y las más, los abogados no conocedores de la materia preferían instrumentar sus asuntos en el juzgado, bien conocido como primera instancia. ¿Por qué? Porque podían hacer sus demandas con toda pausa, con todo elemento y todo el tiempo, pero también el demandado
tiene su tiempo para contestar la demanda y eso se vio más propicio en el adelanto precisamente de la técnica jurídica y dejaron un poco rezagados nuestros juzgados de paz. ¿Qué tuvo que suceder? Tuvimos ahora sí que un gran compromiso a cumplir, que eran los juzgados de oralidad. Y aquí es donde viene el primer cambio. Los jueces que nosotros teníamos se transforman en jueces de cuantía menor y jueces, obviamente, de cantidades superiores, que en su caso, en aquel entonces eran 182 veces salario mínimo, que ahora cada año se va actualizando esa cuantía para conocer del asunto. Pero ahora ha sido tanto el éxito de nuestros juzgados de oralidad o los convenios que se han llevado de manera satisfactoria, que en su caso hemos visto que ese juzgado, que originalmente era solo de materia de oralidad para unas cuestiones generales, ahora está trascendiendo y ahora ya van los juzgados ejecutivos o de especialidad que también se incluyen. Y no eso, sino también procedimientos especiales que solo se dejaban en la manera inicial de nuestra ley. Ahora nuestros juzgados de oralidad van en crecimiento. La imperiosa necesidad de nuestra sociedad también, pero es muy importante el cambio. Como el cambio que viene, ¿no? Con los juicios laborales, perdón, los juzgados laborales. También. Digo, que eso va a ser una innovación. Y muy importante es el antecedente que tenemos, los juzgados de extinción de dominio, que en muchas ocasiones ha suscitado polémica, preocupación, que repito, y solo como mero comentario, recordemos que la ley de extinción de dominio se tiene que utilizar como una forma de auxilio y defensa para nuestra sociedad, no como muchas ocasiones se ha malentendido, como un ataque hacia nuestra propiedad privada. Eso no es. Pero bueno, retomando el tema, la materia laboral, también resulta interesante el cambio que estamos ahorita viviendo. ¿En qué sentido? Que teníamos una junta representada por tres dijéramos, partes o injerencias, y ahora se va a transformar precisamente nuestro procedimiento ya muy similar a la procedencia de un juez y la resolución de dos partes. Va a ser interesante y de mucho trabajo, sobre todo de estudio, esta adecuación. Se está preparando a todas las personas, a todos, dijéramos nosotros, los intervenientes que vamos a tomar parte en ese proceso como ciudadanos, como justiciables o como juzgadores. Importante va a ser ese cambio. Lo tenemos sí contemplado en la ley, tenemos un reto, se está llevando a cabo, se está preparando y se está, como decimos nosotros, concientizando a todos de este gran cambio. Un cambio que es gradual, ¿no? Paulatino, que se está haciendo. Pues bueno, si me lo permite, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de que usted sea mi maestra en reiteradas ocasiones. Y créanme que tener una clase con ella y escucharla siempre es una cátedra. Nos viene platicando históricamente de la formación del tribunal. Y pues bueno, usted ha tenido ya la oportunidad de estar muchos años como juez y ha visto esta transformación físicamente en todos los ámbitos. ¿El tribunal lo ve usted diferente de cuando usted ingresó al día de hoy? ¿Han habido cambios? Sí. Esa pregunta me hace precisamente hacer una intromisión hacia mi pasado, a la oportunidad. Es muy grato haber sido parte desde sus bases hacia un crecimiento, la oportunidad de llevar la carrera judicial, sentirnos parte y sobre todo tener esa oportunidad también de compartir esos altos grados como es ser magistrada, tener esa oportunidad de trabajo y esa constante, poder conjugar esfuerzos y discutir los puntos de vista y, en su caso, un cauce idóneo para la opinión que tengamos o un cambio cuando se nos convence del punto factorial que nos puede dar esa solución. Sí ha habido un cambio, sí es un cambio constante, como toda nuestra sociedad, y creo que nuestro tribunal ha sido muy pertinente en estas transformaciones. Claro, como justiciables muchas ocasiones quisiéramos que caminaran mucho más rápido, pero creemos que pasos seguros son más importantes. Claro. Y los estamos llevando a cabo. La preparación de nuestros jueces es constante. Se apertura también la preparación para todos. Incluso sabemos que hay un plan y ya se dio públicamente el conocimiento de esos convenios que se han firmado, no solo con nuestra universidad, que es muy grato y un orgullo, pero también otras instituciones interesadas en una capacitación plena. Ojalá y lleguemos a esos grandes reconocimientos como nuestra mejor escuela judicial
a nivel América. Que eso fue, se anunció hace un año, sí, bueno, en enero de 2019, ¿no? Que va a ser un gran avance. Así es, y es un gran reto y creo que lo podemos lograr. Siempre lo he dicho, no tenemos, y qué bueno que hay figuras enarboladas en Europa y que tenemos ese diálogo, pero tenemos también muchos connacionales muy valiosos. Tenemos gente que nos enseña y que constantemente sigue preparándose. Démosle esa oportunidad, que nos sigan enseñando, que sigamos enriqueciendo nuestro mundo jurídico. Tenemos revistas jurídicas, tenemos y muchas escuelas. Exijamos que sean tan buenas en calidad como en cantidad. No, y ojalá que también, así como los jueces están superando y preparándose, también los abogados postulantes y a nosotros, a la primaria, que nos devuelvan las materias de civismo. ¿Verdad? Hace mucha falta, que tantas veces lo hemos comentado. Perdón. También, y le comento algo muy satisfactorio. Tenemos un concurso de debate erístico. Ahorita ya vamos a hacer la tercera ocasión que lo hacemos a nivel de nuestro tribunal, el segundo que lo hacemos con jóvenes. Esto ha resultado muy paradigmático, llamémosle así, de manera positiva, porque los jóvenes también están preocupados por este cambio y también quieren hablar, y hablar de manera ordenada, concatenada y con buenos argumentos es vital. Y entender que no es solamente un orador, sino es el abogado que defienda sus ideas, las sepa exponer, que se entiendan y que nos den el cauce correcto. Así es. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, recapitulando, nos comentaba, el órgano máximo del Tribunal Superior de Justicia es el Tribunal en Pleno, son los magistrados reunidos, tienen a su presidente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Así es. El Consejo de la Judicatura es el órgano de vigilancia, disciplina y control. Y también, en su caso, consideración. Recordemos que el Consejo debe de ser equilibrado. De acuerdo. Tenemos las salas que están integradas por materias. Sí, tenemos civil, penal, familiar, justicia para adolescentes y pues bueno, hasta el momento yo no soy penalista, pero creo que por ahí. Y los jueces, pues bueno, las distintas materias. Nos habló que anterior a las reformas habían jueces de arrendamiento y de lo concursal, pero ya no manejan materia concursal. Ni de quiebras. Y pues, no, concursal para personas físicas algunos, sí, sigue vivo. Todavía. Tenemos pocos asuntos de esa índole. Y pues bueno, si no es que creo que ha sido esporádico uno o dos. Arrendamiento lo absorbieron los juzgados de lo civil, ¿no? Los juzgados de paz, nos platicaba, se convirtieron en juzgados de cuantía menor y ahora hay juzgados de oralidad tanto civil como familiar. Así es. Así es. Y tenemos muy importante nuestros juzgados, cómo están divididos. Recordemos que es un señor juez con 2 secretarios. Ahora, oralidad es un señor juez con 3 secretarios. La diferencia es precisamente la actividad que desempeñan uno y otro. ¿Qué sucede en nuestros juzgados? Nosotros decimos de procedimiento tradicional, llevamos un cauce obviamente de cuantías, dijéramos, consideradas como altas o de asuntos delicados, no porque los otros no lo sean, al contrario, tan importantes son una cuantía como la otra. Lo que nos importa son las personas. Aquí hago un paréntesis muy importante, haciendo mención que por eso los señores jueces son trascendentales, porque son humanos juzgando a otros seres humanos. Así es. Es uno de los gratos sabores de la vida que todavía no nos ha desplazado las máquinas. Todavía necesitamos que alguien nos escuche. Y pongo de ejemplo, ¿cuántas veces queremos ocurrir algún problema bancario y nos atiende una máquina? ¿Cómo nos sentimos? Difícil, ¿no? Yo por eso digo, un ser humano debe ser escuchado por otro ser humano, que nos entienda, no que seamos la boca de la ley como en otra época, sino que ahora apliquemos, repito, legalidad y justicia de manera conjunta, ¿basado en qué? En esos criterios de dirección procesal, pruebas de ambas partes si estamos hablando de materia civil, para guardar ese equilibrio y que nosotros hagamos una verdadera valoración idónea de los elementos. Pero cabe aclarar, los elementos de prueba no los podemos nosotros todavía sufragar, subsanar. ¿De quién es la carga? De nosotros como abogados.
ciertamente. Claro. Entonces, Es algo importantísimo que todavía no se entiende en aquella parte del lado de los Así postulantes que quieren, porque yo escucho a muchas personas que dicen, es que el juez debió de actuar de oficio, todavía no entienden la diferenciación. y eso es muy importante, que veamos la responsabilidad y la conciencia de una persona responsable del Así cuidado es. del asunto. Exacto. Nosotros como juzgadores, si bien tenemos medidas o elementos para mejor proveer, es cuando hay duda, no para subsanar las deficiencias de las partes, porque imaginémonos que estamos en una posición resguardada, a ninguno de nosotros nos gustaría que el señor juez diera elementos de prueba que la otra parte no ha otorgado. Tenemos que guardar ese equilibrio y una verdadera aportación de elementos idóneos y pertinentes, no como si fuera un menú. ¿Por qué? Porque tenemos, claro, nuestro Código de Procedimientos Civiles nos da 7 o hasta más elementos probatorios, pero no significa que todos los tengamos que utilizar. Escoger lo idóneo, pertinente y sobre todo necesario. Medio, objeto y objetivo, finalidad de la prueba deben de ser una conciencia del abogado. Ese método científico que se utiliza en otros elementos o en otras materias exactas, ¿por qué no traerlo con nosotros al ámbito social? Lo existe y lo hemos estudiado. Hagámoslo, pero de verdad un método científico en donde se haga un análisis de su logística y de su plan de trabajo que quede condensado en su demanda y en su contestación de la demanda. ¿Para qué? Para que podamos nosotros controvertir de manera real e idónea cuál es el punto en cuestión. Que aquí yo regresaría, que hay muchos compañeros, yo soy abogada y me siento orgullosa de tener esta profesión y de seguir en su caso continuando en estas clases que palabras nos motivan, pero algo trascendental es que los abogados tengamos conciencia, sentirnos orgullosos de lo que estamos defendiendo, que es un cliente, que es una causa justa y que en su caso debemos nosotros de exponerle el razonamiento. ¿De qué manera el razonamiento? Hacer consecuente que si tú debes una deuda, la tienes que pagar. Que en su caso trataremos de lograr una disminución, es cierto, pero que no sea tu objetivo inmediato, que lleguemos ahí para que te quiten todos los intereses. ¿Por qué? Porque si no, el Señor ya no nos vuelve a dar ese financiamiento, ese crédito. Claro. ¿Es bonancible para tu actuación? No, ni para ti, ni para la sociedad, ni para el avance que requerimos. Queremos una nación mejor, tenemos que comprometernos en hacerlos todos y cada uno de los que participamos. Así es, pues muchas gracias. Tenemos que ir nuevamente a un corte comercial, no vamos a tardar más que 2 minutos y vamos a regresar con este tema que nos está comentando sobre el funcionamiento del Tribunal Superior y también para que nos platique cómo ha sido su experiencia como juzgadora y la gran satisfacción que le ha dejado, supongo, a lo largo de estos años. Gracias. Y también nos cuente cuál ha sido la satisfacción de ser la presidenta del Colegio de Jueces, además de ser la primera mujer presidenta. Así es, muchas gracias. Y también que nos cuente cómo ha sido esta labor dentro de ese colegio, ¿sí? Muchas gracias, maestro, claro que sí. Vamos a un corte y regresamos en 2 minutos. Somos Live, tu conexión con el mundo. Bien amigos, ya estamos de regreso en Contenido Jurídico con la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, juez séptimo de lo civil y presidenta del Colegio de Jueces de la Ciudad de México. Y pues bueno, nos va a comentar, quedó la pregunta en el aire, su satisfacción a lo largo de este camino, como dice el libro, el largo camino de la justicia,
su satisfacción de ser juez, de ser juzgadora, y la satisfacción de ser presidenta del Colegio de Jueces, los avances que nos puede comentar. Muy bien, bueno, mi satisfacción como ser juez es plena. Yo creo que no hay mejor reto que llegar a una institución y comenzar a destacarse y que llegues a cumplir tus ideales y tu cometido y que además de ello guardes esa pasión del primer día. Creo que eso es el primer punto valioso de lo que me considera ser juez. Ponerme en nuestra toga es un gran orgullo, no solo por la investidura que me da, no solo por el grato, dijéramos nosotros, imagen o poder que en su caso nos lleva con esa autoridad que nos da la toga, porque hay más respeto. La toga no solo implica un poder autoritario, dictatorial, sino al contrario, el poder de ayudar a la gente necesitada. ¿Cuántas veces cuando nosotros salimos a una audiencia y traemos la toga, la gente nos reconoce? Y repito, nos reconoce porque ya se da otra imagen. Ese ha sido uno de los principales puntos. Te escuchan, atienden. También puedo decir que el ser juez implica un gran reto, que una organización, así como la tienes que desarrollar en casa, en trabajo, que dijéramos personal, empresas, claro, y tanto cuánto que se da, para nosotros en un juzgado es un rendimiento, es atender bien y que la gente se vaya cordialmente satisfecha, que es muy difícil, porque una gente va a perder y una va a ganar. Entonces, claro, tenerlos satisfechos es complicado. Es complicado, pero no imposible. Si tú sabes por qué fallaste y por qué tienes que pagar, estabas consecuente desde que iniciamos el procedimiento. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? A plasmar esa directriz, que eso es lo importante de ser juez. Y además, los compañeros, sentirte y transmitir ese esfuerzo y ese compromiso. Es difícil, es cierto, es como en la casa, todos los hijos son diferentes. Sin embargo, cuando tenemos una familia bien avenida, bien cuidada, o con esa división de la carga de trabajo que tiene que haber, tiene que funcionar. Y eso es mi juzgado. Me siento parte y lo siento parte de mí también. Eso es uno de mis puntos más sobresalientes, como juzgadora. También el llevar a cabo los asuntos. Pareciera que tenemos un horario discreto, que es un trabajo solamente, pero ¿cuántas veces el asunto te lo llevas? La satisfacción y el cuidado no se termina nada más en la firma. Un presidente en antaño decía que te tiemble la mano cuando firmas. Yo diría, no, que estés segura de lo que estás haciendo. Que está fundado y que está motivado debidamente. Que no te tiemble, porque estás tratando de buscar la mejor verdad para el asunto que te lleva. No con intereses propios, no con intereses ajenos, sino con el interés propio que te da esa investidura. Pero además de ello, ¿qué podemos decir ahora en el plano de ser presidente de los compañeros jueces? Yo les digo compañeros y familia porque ahí se amplía nuestro trabajo. Es muy satisfactorio. Ha sido un poco difícil por ser mujer en muchas ocasiones el entrar en primer momento. Yo estoy desde el primer trabajo que se hizo para hacer nuestro grupo, nuestra sociedad, de realmente, para nosotros es la asociación, ¿de qué? Porque no es un trabajo lucrativo, es una asociación de jueces. ¿El colegio es asociación civil? Es asociación civil. ¿Por qué? Porque es más importante, porque es preeminentemente académico. Y decimos una sociedad porque todos nosotros somos socios, porque estamos trabajando de manera conjunta, pero no perseguimos ningún lucro económico, por eso no puede llamarse como una sociedad. Claro. Sin embargo, resulta interesante porque hemos tenido logros así, quizás un poco pausados, pero sí han sido pasos. ¿En qué sentido? El primero de ellos, una sociedad que no tiene una conformación colegiada también da duda, crea un poco de incertidumbre. Para nosotros, y al integrarnos en nuestra asociación Colegio de Jueces, ha sido trascendental, hay un compromiso, hay una unidad. Y esta unidad es de superación constante. Se logró, ya tenemos aproximadamente más, le puedo decir, de 16 años. Pero ¿qué sucede? En la primera, para constituirnos como esa asociación civil, tuvimos que luchar, porque la gente malentendía y decían, están haciendo un grupo, un sindicato, una política. De ninguna manera. Jamás ha sido un compromiso de tal naturaleza, sino al contrario, es un grupo para estudiar,
para trabajar, para conformarnos y en su caso resolver problemas comunes, pero eminentemente ¿Podría ser para unificar criterios? Unificar criterios, y lo hemos hecho. Hemos invitado personas destacadas, no solo nacionales, sino incluso de otros ámbitos, llamemos, dijéramos, incluso conjugando esfuerzos para poder entender desde una cuestión de una jurisprudencia, tesis aislada, por qué se transformó en una contradicción, por qué ha cambiado, por qué en su caso lo que antes era, hoy dejó de ser. Eso ha sido muy importante y nuestro colegio ha buscado ello. También hemos trabajado constantemente, no solo en su creación, no solo en su consolidación, sino también en un trabajo constante. Tenemos obviamente un pequeño edificio que nos entregaron en muy complicadas circunstancias, sobre todo, dijéramos nosotros, un poco en ruina o mal aspectado en mantenimiento. Que hemos tratado de hacerlo también. Sabemos que una construcción requiere trabajo, atención, y podemos decir nosotros que todos están colaborando, que en muchas ocasiones en nuestras asambleas es difícil que vayan todos, también es consecuente. ¿Por qué? Porque el trabajo es constante y a veces tenemos que rendir informes, a veces otras actividades, a veces esta cuestión diaria que nos da un quehacer muy pesado, pero muy satisfactorio para los que queremos cada día hacer mejor nuestro trabajo. Y fíjese que es muy necesario, y se lo comento como litigante, esa unificación de criterios entre los jueces, porque a pesar de que tenemos un mismo código, una misma ley, cada juez en cada juzgado se trabaja completamente diferente y la manera de resolver es Eso es muy distinta, importante, ¿no? Tener el mismo concepto, la misma idea, o en su caso, no es que hagamos lo mismo dictatorialmente, repito, eso no. Claro. Pero sí uniformar, escuchar las pertinencias de todos y cada uno para llevar un cauce, que en su caso, si tú tienes tu posición, escuches la mía, para que el justiciable, que es el que está en esta posición, tenga la seguridad de lo que se va a acontecer. Claro. El Colegio de Jueces tiene sede físicamente. Tenemos el edificio, ¿sí? Originalmente pues apenas tenemos el año pasado nos lo entregaron. Yo apenas tengo un año, ya vamos a cumplir precisamente en agosto. Va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque yo quisiera que todos se interesen, que tengamos ese cambio, esa sangre que en su caso debe de circular a través de todos y que también se interesen en este punto. ¿Para qué? Pues para que tengamos innovaciones. Las ideas que unos tengan y que no se hayan consolidado o que las tengan resguardadas para llevarlas a su consolidación cuando lleguen, pues que vengan y que nos ayuden. El Colegio de Jueces debe trascender. ¿En qué sentido? Repito, hay mucha gente muy valiosa, muchos que ya se nos están jubilando, qué bueno, pero así como en otras altitudes, la gente mayor era el morus mayor o el amor hacia los mayores, que lo tengamos aquí, que no nos lleven nada más a una jubilación, que es el gusto de retirarnos, sí, pero no para resguardarnos en un domicilio, sino al contrario, la jubilación, ¿para qué? Para seguir dando, en su caso, conocimiento, atención, así es, que realmente valoremos a aquellos dignatarios de tal forma, no solo porque ocupen altos lugares, sino al contrario, dignatarios, yo lo digo porque son gente digna de reconocimiento y de su justificación idónea. Los magistrados, a fin de cuentas, no dejan de ser jueces, ¿no? Porque también juzgan. ¿Son juzgadores? ¿Ellos también entran en el colegio? No. ¿O solamente es para jueces para nosotros solo cuantía menor, primera instancia, oralidad? Solamente una de las cláusulas de nuestros estatutos es que sean jueces. Claro, si ellos quisieran, pues podríamos nosotros hacer esa idónea posición, pero yo creo que por el momento no han tenido esa inquietud y nosotros, pues como jueces, pues también apenas estamos integrándonos de manera idónea. Están arrancando el proyecto. Algo muy importante es eso, que todos tengamos una unidad común u objetivo, que es ser mejores como colegio. Muy bien, muchas gracias, José. No, pues realmente a mí me deja muy sorprendido y realmente la explicación que le da nuestro auditorio es muy grata, muy amplia, Muchas gracias. muy digerible, porque la mayoría de las personas
inclusive muchos practicantes también de la abogacía no lo saben, ¿no? Oye, ¿quién está en el consejo? ¿Cómo lo forman? ¿Alguien de la asamblea? ¿O no hay alguien de la asamblea? ¿Alguien del...? En fin. Y ese peso y contrapeso que debe de existir para que funcione el tribunal. Así es. Porque realmente este tipo de información que nos brinda nos ayuda a crecer en todos los sentidos. Y además ese empuje, ese amor hacia el derecho, como lo está expresando, yo le diría, ¿qué mensaje le daría en este momento? Dividido en 3 partes. Compañeros jueces, abogados postulantes y público en general. Muy bien. Primer punto, yo los invitaría a que vayan a nuestras conferencias, que vayan a nuestros trabajos dentro del tribunal. ¿En qué sentido? Tenemos revistas, tenemos trabajos editoriales muy importantes. Yo hablaba cuando comentábamos la historia de nuestro tribunal, hay un libro que a mí me encanta, El largo camino de la justicia, pero ahora cada mes se están haciendo revistas que contienen puntos interesantes. Aquí yo me permito, quizás no es anuncio, pero sí muy importante. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el ámbito filosófico con el ámbito literario y el ámbito jurídico. La próxima ocasión va a salir una revista en donde hablamos del punto del ámbito jurídico del Mercader de Venecia. La duda es civil o es mercantil. Analicemos. 2, ¿tenía derecho esa pena que se contenía en el contrato? Esos aspectos filosóficos y literarios que están marcados en una obra y que han hecho libros completos, pero hagámoslo en 3 hojas. Okay. Es un reto. Ese sería el primer punto para todos. Para los jueces, yo les diría tomar realmente nuestro colegio como un camino permeado que nos permite seguir trabajando, intercambiar esas ideas, pero asumir el que yo soy miembro del Colegio de Jueces con una inquietud constante, ir a mis asambleas, permear mi trabajo. Repito, hay muchos que dan clases, que hacen trabajos, tesis, doctorados, todo ello permeado en una gran ilustración, que los conozcamos. No es posible que traigamos abogados de otros lados, de otras altitudes, con libros, que incluso nosotros ya los tenemos conformados. Eso me parece muy interesante. Okay. No solo ello, sino que sigan trabajando. Hablábamos de esos jóvenes. Tenemos incluso la invitación para algunos jueces que para esos jóvenes pasaran un día con ellos. Esos jóvenes después, eso lo hicimos el año pasado, se sintieron muy satisfechos y muchos de ellos decían, yo quiero ser abogado. Jóvenes de secundaria. De secundaria, que además resultó muy interesante porque decían, no solo quiero ser abogado, sino también quiero ser juez. Tenemos esa inquietud, ese gusto, que los jueces se comprometan. Los justiciables, que tengamos confianza en nuestro tribunal, que en su caso, si tenemos una duda o permear una circunstancia, que no solo se estudie el asunto, sino también los criterios que me rodean para que yo entienda las posiciones que existen. Adelante. Y tenemos una pregunta de nuestro auditorio que nos dice que tiene gran amplitud y análisis. Sí. Okay. Dice Elizabeth Moreno. Muchas gracias por su felicitación. Para mí es un grato sabor estar aquí con todos ustedes y más que gente tan conocedora permee esas opiniones. Paola Oropesa también nos da, la primera fue la licenciada Elizabeth Moreno. Esta segunda compañera, Paola Oropesa, felicita ampliamente, muchas gracias. Y además nos dice, eso también me satisface y me da gran orgullo, ser mujer y estar en esta posición. Así es. Además porque el compromiso de ser mujer es doble. No solo por haber llegado, sino por ejercitarlo adecuadamente. Muy bien, y tenemos a Grace, también gran compañera. Saludos a la licenciada y a la maestra. También compañera de gran estima, que estuvimos trabajando juntas, y muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias por su visita y pues bueno, enhorabuena con todos. Le queremos hacer entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias. Es para usted, pues bueno, aquí lo tiene. Es a nombre del programa Contenido Jurídico, del canal de Somos Live, de la producción
y pues agradecerle por acompañarnos, por tomarse el tiempo Muchas gracias. entre sus actividades de estar aquí y sobre todo por esta gran plática, esta gran clase que nos da, y seguramente a las personas que nos escuchan y los que están comenzando a estudiar la carrera, pues bueno, esto les sirve de motivación, de inspiración, y tienen que seguir un buen camino, ¿no? Y que sepan que los jueces no solamente son personas que están detrás de su escritorio, No. Moviendo el dedo y condenando gente, ¿no? Son seres humanos que escuchan y que, pues bueno, su función es tener tal vez la atención al público, ¿no? Así es. Y es nuestra obligación. Muy estimulante y pues muchas gracias por su Maestros, participación. muchísimas Al gracias. contrario. Muchas gracias y pues bueno, nos vemos dentro de 15 días con más temas novedosos en el ámbito jurídico. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz. Y próximamente unas innovaciones vamos a hacerlo por ahí. José Ferreira, defensor de derechos humanos de Una Sola Voz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.